¿Alguna vez has mirado esas enormes líneas eléctricas que cruzan el paisaje y te has preguntado por qué están hechas de aluminio y no de cobre? Después de todo, el cobre es conocido como el rey de la conductividad. Es el metal preferido para el cableado en casas y dispositivos electrónicos. Entonces, ¿por qué no se usa también en los cables más grandes e importantes? Los que transportan electricidad por ciudades y regiones enteras. Bueno, la respuesta no es tan simple como podrías pensar. Se trata de una combinación de ciencia, economía, ingeniería y un poco de historia. Vamos a desenredar este misterio eléctrico y descubrir por qué el aluminio, y no el cobre, es el que domina los cielos. En este episodio de Historia de las Simples Cosas, empecemos con lo básico. El cobre es un excelente conductor. De hecho, entre los metales no preciosos, solo la plata lo supera en conductividad eléctrica. Eso significa que la electricidad fluye a través del cobre, con muy poca resistencia o pérdida de energía. Por eso se usa en el cableado de tu casa y en todo, desde cargadores hasta cables de audio. El aluminio, en cambio, no conduce tan bien. Solo ofrece alrededor del 61% de la conductividad del cobre. Pero ahí no termina la historia. El aluminio tiene otra ventaja importante. Es muchísimo más ligero. De hecho, pesa apenas un 30% de lo que pesa el cobre. Y cuando hablamos de cables que se extienden por kilómetros y tienen que colgar en el aire, el peso importa. Mucho. Gracias a su baja densidad, puedes usar un cable de aluminio más grueso que conduzca lo mismo que uno de cobre más delgado, y aún así terminarás con algo más liviano en total. Ahora hablemos de dinero. Porque, seamos honestos, muchas decisiones en infraestructuras a gran escala se toman pensando en los costos. El cobre es mucho más caro que el aluminio. Dependiendo del mercado, puede llegar a costar entre 2 y 4 veces más por kilogramo. Así que si estás construyendo una red eléctrica que cubre cientos o miles de kilómetros, la diferencia económica se vuelve gigantesca. Además de ser más barato de comprar, el aluminio también es más barato de transportar e instalar. Cables más livianos ejercen menos presión sobre las torres y estructuras de soporte, lo que reduce el costo de construcción y mantenimiento. Imagina la diferencia entre tener que subir un cable de cobre macizo a una torre de transmisión, en comparación con uno de aluminio más ligero. Para las compañías eléctricas, no se trata solo del precio, sino de logística, eficiencia y ahorro a largo plazo. Tal vez te estés preguntando, si el aluminio es más barato y más ligero, pero también más débil, ¿no representa eso un riesgo? Es una pregunta válida. El aluminio, por sí solo, sí es más suave y menos resistente que el cobre. Pero el que se usa en líneas eléctricas no es aluminio puro. Se trata de un tipo especial llamado ACSR, conductor de aluminio con refuerzo de acero. En este tipo de cable, los hilos exteriores son de aluminio, para conducir la electricidad, y el núcleo central es de acero, que aporta resistencia mecánica. Así, el cable combina lo mejor de ambos materiales, la conductividad y ligereza del aluminio con la resistencia del acero. Gracias a este diseño, los cables no se vencen por su propio peso, ni se rompen con el viento fuerte, tormentas de hielo o altas temperaturas. Es un compromiso bien calculado que funciona de maravilla en transmisiones de alta tensión. El uso masivo del aluminio en la transmisión eléctrica no surgió de inmediato. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el cobre era el rey incluso en líneas de larga distancia. Pero durante y después del conflicto, gran parte del cobre fue desviado para fabricar equipamiento militar y municiones. Esto obligó a ingenieros y fabricantes a buscar alternativas. Y el aluminio pronto demostró su valor. Una vez que las compañías eléctricas empezaron a usarlo, se dieron cuenta de todas sus ventajas. Menor costo, menor peso y un rendimiento suficiente. Desde entonces, el aluminio se ganó su lugar, literalmente, en el cielo. Hoy en día, los conductores de aluminio dominan las líneas de transmisión en todo el mundo. Fue un cambio ingenieril que se mantuvo porque tenía sentido práctico. Si el aluminio es tan bueno, ¿por qué seguimos usando cobre dentro de nuestros hogares? La respuesta está en la escala y la seguridad. En el cableado doméstico, las distancias son mucho más cortas,
y el riesgo de incendio por sobrecalentamiento o conexiones flojas es mucho mayor. La mejor conductividad del cobre y su resistencia al calor lo hacen una opción más segura para enchufes, interruptores y aparatos que se conectan y desconectan frecuentemente. Además, en las décadas de 1960 y 1970 se intentó usar aluminio en casas, sobre todo en Estados Unidos. Pero eso trajo problemas, conexiones sueltas, sobrecalentamientos e incluso incendios. Parte del problema fue que los cables de aluminio no eran siempre compatibles con los terminales y tornillos de cobre, y no se ajustaron bien los métodos de instalación. Eso generaba puntos de resistencia donde se acumulaba el calor. Después de esa etapa, la mayoría de las viviendas volvieron al cobre por seguridad y fiabilidad. Mirando hacia adelante, el aluminio probablemente seguirá dominando la transmisión eléctrica a gran escala, especialmente a medida que se desarrolla más infraestructura para energías renovables, parques solares, eólicos y líneas de corriente continua de alta tensión, HVDC. Todos estos sistemas requieren conductores livianos, eficientes y económicos para cubrir largas distancias, y ahí es donde el aluminio encaja perfectamente. De hecho, los investigadores siguen mejorando las aleaciones de aluminio para hacerlas más fuertes y más conductoras. Nuevas generaciones de cables ACSR y AAC, conductor de aleación de aluminio, ya se están probando y usando en lugares donde otros materiales resultarían demasiado pesados o costosos. En un mundo que depende cada vez más de la energía, los metales ligeros como el aluminio están cobrando protagonismo, literalmente. En resumen, las líneas eléctricas usan aluminio en lugar de cobre, no porque conduzca mejor la electricidad, sino porque es la opción más inteligente en general. Más ligero, más barato, más fácil de instalar y si se refuerza bien, lo bastante fuerte para el trabajo. Esto nos recuerda que la ingeniería no consiste solo en elegir el material ideal, en teoría, sino en encontrar un equilibrio entre rendimiento, costo y practicidad. Y en ese equilibrio, el aluminio sale ganando. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video tan interesante como este. Nos vemos en el próximo video.